este día y me gustaría estar compartiendo con todos vosotros el mismo mensaje o prácticamente volver a la misma palabra que compartíamos el primer domingo del año 2021, donde presentamos ese lema, ¿no? Esa palabra o ese mensaje que nos servía para introducir el lema de este año que nos ha presidido y que ha estado ahí en cabecera, y creo que estáis detrás mía, ¿no? No me vuelvo, pero creo que estáis detrás mía. Decirme que sí. Está detrás, ¿no? Muy bien. Y quiero hacerlo para que sea un momento, el día de hoy, de autoexamen. Que realmente podamos analizarnos, que realmente podamos examinar nuestras vidas a la luz de todo este año, de todo lo que hemos llevado a cabo, de todo lo que hemos hecho y de cómo este lema se haya podido desarrollar o no en tu vida y en mi vida. En enero fuimos desafiados a caminar en la dirección del corazón de Dios. Fuimos desafiados a ecualizar y alinear nuestra vida con el propósito de Dios y a avanzar frente a los desafíos que este año nos iba a presentar. Y particularmente, yo no sé en tu vida, pero en mi vida se presentaron bastantes desafíos. Y la verdad es que ha sido un año donde hemos tenido que ir aprendiendo, ir transformándonos, ir creciendo. Y quiero que en esta mañana hagas un poquito de moviola. ¿Sabes lo que es hacer moviola? Hacer así. Y echar tu vida para detrás. Echar tu vida meses para detrás y puedas ver cómo ha sido el recorrido de estos 12 meses. ¿Cómo ha sido el recorrido de tu tiempo en este año 2021? Y sobre todo, ¿cómo ha sido tu recorrido a la luz de la palabra de Dios, a la luz de su impronta en ti, a la luz de lo que Él ha tratado y trabajado contigo? Como te decía en enero, fuimos desafiados a caminar en el corazón de Dios. Fuimos desafiados a avanzar en esos desafíos que no iban a ser pocos. Y quiero que vengas conmigo nuevamente a ese texto que leíamos en 2 de Samuel, en el capítulo 7 y versículo 25. 2 de Samuel, capítulo 7 y versículo 25. Y que puedas analizar nuevamente este pasaje, o que podamos ver nuevamente este pasaje. Dice la palabra ahí, en ese libro del profeta Samuel. Dice: ahora pues, Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. ¿Recuerdas ese pasaje? Hace ya unos meses, si no recuerdo, fue por allá por el 12, 13 de enero, cuando compartíamos esta palabra, hace ya 12 meses casi. Y ese capítulo 7 de 2 de Samuel es un pasaje donde David llega al trono después de haber llevado un tiempo de batallas. Donde David llega a ese lugar de soberanía después de haber tenido un tiempo de luchas. Y le encontramos queriendo agradecer a Dios a su manera lo que había alcanzado en ese momento. Le encontramos queriendo agradecer a Dios todo lo que había logrado. Y si conocen la historia, ¿qué pasa con David? David observa la situación que él estaba viviendo y la situación en cuanto a todo lo que era la adoración a Dios y más concretamente al arca de la presencia. Y él cree que es el momento justo para edificar un lugar, para edificar un sitio para que la presencia de Dios habite. Y lo transmite a Natán, aquel que era su consejero, y animado por Natán, el cual le empuja a hacerlo, le dice: hazlo si así lo sientes, llévalo a cabo. David se dispone a llevar a cabo ese proyecto de edificar un lugar donde el arca pueda estar y donde la presencia de Dios pueda habitar. Y donde lo más significativo y que nos servía de anclaje para el lema que nos ha presidido durante este año 2021 es la respuesta que reciben.
La respuesta que recibe David, la respuesta que recibe Natán de parte de Dios. Una respuesta que quizás no era la que ellos esperaban. Una respuesta que quizás no era la que ellos aguardaban, no era la que tenían en mente. Ellos pensaban que al querer hacer algo digno para Dios, que le iba a honrar, la respuesta de Dios iba a ser extraordinario, hijo mío. Extraordinario. Gracias por querer pensar en mí. Gracias por querer hacer eso. Pero la respuesta que Dios les da es una respuesta que no estaba en el corazón de Dios. O mejor dicho, no era la que estaba en el corazón de los hombres, sino que era lo que estaba en el proyecto y en el propósito de Dios para ese tiempo y para ese momento. En el versículo 3, Natán le dice a David, anda y haz todo lo que está en tu corazón. Ve y haz conforme tenga en tu corazón, dice, porque Jehová, el Señor, está contigo. ¿Qué pasa con Natán ahí? Alguien que era sabio, que había dado consejos, alguien que había acudido a la presencia de Dios, a buscar la voz de Dios. En ese momento Natán no busca el consejo de Dios. En ese momento Natán lo único que ve es que era algo bueno, y era algo bueno, que era algo digno, y él pensó, como es para Dios, y es algo que va a dignificarle a él, Dios estará de acuerdo. Y en ese ímpetu y en ese ánimo que él tenía, le dice a David, hazlo. En enero veíamos que muchas veces caemos en el error que cayó Natán. En enero analizábamos que muchas veces nos comportamos como Natán y creemos que como Dios está con nosotros, que como Dios camina con nosotros, que como Dios nos ha traído hasta este momento, podemos decidir o podíamos decidir sin prestar atención a su voz, a su corazón y a sus tiempos. Y creo que este lema nos ha debido reenfocar en todo eso. Creo que este lema nos ha debido de llevar al corazón de Dios, aún a pesar de lo que nosotros pensemos. Yo espero que este año haya sido un tiempo de asentar tu corazón en el consejo de Dios. Yo espero que este año ha sido un tiempo donde tu corazón se haya fundido con el consejo de ese que te sostiene. Que nos hayamos alejado de actuar o de vivir por impulsos. Porque muchas veces nos movemos por impulsos. Esto me parece, lo hago. Esto creo, lo practico. Espero que este año haya sido un año donde el Señor te haya asentado en su propósito y no te hayas movido por impulsos aparentemente buenos. Que hayamos aprendido a sopesar bien la voluntad de Dios. Que hayamos aprendido realmente a pesar cuál es el tiempo de Dios, cuál es el momento de Dios para cada espacio de nuestra vida. El versículo 5, Dios contesta y le lanza una pregunta, le dice, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Dios le está diciendo tanto a Natán como a David recordar quiénes sois. Y yo creo que este año el Señor también nos ha llevado a pararnos y a decir, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Si eres mi pueblo escogido, si eres esa nación santa, ese real sacerdocio, si eres esos a los que yo salvé con mi sangre preciosa, eres todo eso. Pero recuerda quién eres. Recuerda quién está por encima de ti. Recuerda quién es el que marca los tiempos. Recuerda quién es el que mantiene y tiene delante de ti sus caminos y sus propósitos. Dios sitúa a David para que entienda quién es. Él era el rey ungido para gobernar sobre toda una nación. Dios lo había escogido. Pero aún siendo el rey, él tenía que recordar quién estaba por encima de él. Él tenía que recordar quién lo había puesto en aquel lugar. Él tenía que recordar que no todo lo que él pensara que podía hacer iba a estar dentro del propósito de la voluntad de Dios. Y es que si algo teníamos que entender este año es que no somos más que aquellos de los que dependen del que habla. No somos más que aquellos que dependemos de Dios. Tú y yo dependemos de Él, de aquel que marca los tiempos, de aquel que marca los momentos, lo que ha de acontecer.
Y como te dije, el deseo de David no era malo, pero el tiempo de ejecución no era el que estaba en el corazón de Dios. El tiempo de ejecución no era el correcto. No sé si has aprendido esto. No sé si has sido capaz en este año de aprender esto tan sencillo. ¿Hemos sido capaces de entenderlo? ¿Hemos sido capaces de asimilarlo, de hacerlo nuestro? Nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de Él. Él es quien determina quién, cómo, dónde y cuándo debe acontecer algo. Él es quien determina eso. Él es quien marca todo momento. Si queremos entrar a lo siguiente de Dios para nuestra vida, si queremos seguir proyectándonos, tenemos que haber asimilado bien este principio. Él es quien determina. ¿Lo has hecho? ¿Lo has asimilado? ¿Lo has hecho parte de tu vida? Dice el versículo 7, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no habéis edificado casa de cedro? O sea, Dios le estaba diciendo, ¿acaso esa era la voluntad que yo tenía para este tiempo? Y si todos sabemos la historia, Dios estaba esperando un liderazgo apropiado para edificar su casa. Dios estaba esperando una persona apropiada para levantarlo, un liderazgo que diese ese alimento correcto al pueblo. Y no es que David no fuera un líder correcto, pero no era el que Dios tenía pensado para edificar. David tenía su lugar. ¿Y cuál era el lugar de David? David tenía que prepararlo todo. David tenía que dejar todo listo para que aquel que Dios iba a levantar fuera el que edificara esa casa. Yo no sé si tú tienes claro cuál es su propósito y cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Lo tienes claro después de todo un año? Donde le has dicho, Señor, quiero prestar atención a tu voz. Señor, quiero prestar atención a lo que tienes para mí. ¿Sabes dónde Él te quiere en este momento? Estamos a 12 de diciembre. ¿Sabes dónde Dios te quiere en este tiempo? ¿Sabes dónde Dios te quiere levantar, dónde Dios te quiere usar? ¿Sabes qué parte es la que te toca hacer dentro de su reino, dentro de su obra? Mira, un lema como este, si no nos lleva a esto, quizás tenemos que empezar a practicarlo más. ¿Sabes dónde Dios quiere que estés? ¿O te has dedicado simplemente este año a dar vueltas, a seguir perdido en pensamientos? Cuando uno presta atención al propósito y a la voz de Dios, cuando uno realmente vive ese lema, Shema, Shema, tiene que ser alguien que al cabo del tiempo tiene claro cuál es el propósito de Dios con él. Y no se diluye, no se dispersa, no se marea y no va de un lado para otro dando tumbos. El versículo 8 al 17, ahí vemos cómo Dios hace algo muy interesante y es que comienza a recordarle todo el recorrido que tuvo con David hasta ese momento. Y Dios comienza a declarar y abrir su boca en cuanto a promesas para la familia y las generaciones de David. Y David ahí en su cabeza, el que había pensado edificar casa para Jehová, de repente se da cuenta que el propósito de Dios no era que él edificara, sino que Dios iba a edificar algo en él. Que Dios iba a edificar una generación que iba a marcar una trayectoria y un propósito que abarca hasta este día, que abarca hasta nuestra realidad. ¿Sabes si algo Dios ha hecho este año? Creo que ha sido exactamente eso con nosotros. Creo que ha sido exactamente eso con la iglesia. Poner bases para edificar columnas capaces de sostener lo que quiere hacer en medio de esta congregación. Yo lo creo. Y ha sido un año con muchas batallas y con muchos problemas y con muchas historias y con muchas cositas. Quizás de algunas te has dado cuenta y de otras han pasado desapercibidas. Pero yo creo que este año Dios ha estado poniendo una cimentación donde podamos levantar columnas para lo que Él tiene por delante. Para lo que Él quiere obrar en medio de esta congregación. Para lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. En el versículo 18 David expresa lo que hay en su corazón. Le dice, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y yo espero que llegado este momento
en el día en el que estamos, cada uno de nosotros estemos diciendo, Señor, ¿quiénes somos? ¿Acaso valemos algo para que tú quieras hacer algo con nosotros? Y podamos entender como entendió David, que los planes de Dios son más altos que los planes que nosotros teníamos. No sé si al igual que David has podido entender tu identidad. Porque cuando prestamos atención a Dios, ¿sabes? Una de las cosas que se produce en nosotros es que comenzamos a conocer nuestra identidad. Es que comenzamos a entender la identidad que Él ha puesto en nuestras vidas. Y esa identidad es la que nos da la razón de ser. Esa identidad es la que nos lleva a entrar en la alineación del propósito y del corazón de Dios. Y ahí esa identidad cobra sentido en las manos del que habla. Y no soy yo. En las manos de aquel que habla al corazón. Amén. En las manos de aquel que pone su sello y que planifica para su pueblo. Que planifica para su iglesia. En el versículo 19 dice, es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Es interesante, y lo decía primero de años, aquí David es capaz de ver más allá y de entender que la proyección dada sobre su casa iba a abarcar, escúchame bien, hasta estos días. Porque de su linaje iba a nacer alguien especial, ese Mesías prometido. Aquel que iba a cambiar el rumbo de la humanidad, aquel que iba a hacer que cada uno de los que estamos aquí, pecadores, hombres y mujeres muertos en delitos y en pecados, puedan tener una esperanza de vida. Que aquellos que escuchen este mensaje, un mensaje que habla de salvación, puedan tener esperanza por medio de aquel que nació del linaje de la casa de David. Y tú y yo deberíamos de haber entendido la proyección que supone prestar atención. Porque prestar atención no es un lema que se queda aquí en el 2021. Prestar atención no es un lema que se queda cada domingo. Prestar atención es algo que te proyecta al propósito de Dios y a su consejo. Es algo que te proyecta a lo que Dios tiene dispuesto y tiene preparado para tu vida. Y sabes, así como para David eso fue de honra, porque yo creo que David se sentiría honrado al escuchar esas palabras. El corazón de David se llenaría de alegría y de gozo. Yo quiero decirte que cuando tú prestas atención a lo que Dios tiene para tu vida, cuando Él comienza a manifestar, a hablar, a obrar, eso es de honra para ti. Eso es de honra para esta congregación. Porque Dios no se limita a la hora de transmitir su propósito a un pueblo sin más, sino que lo que hace es que quiere transmitir vida, quiere transmitir abundancia, quiere transmitir una visión completa. ¿Pero a quién? A un pueblo que le presta atención, a un pueblo que está atento. Después continúa el versículo 22. Dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y ahí David ve a Dios a la manera en que todos deberíamos de verlo. Ve a Dios en su misericordia, en su gracia. A un Dios cercano. No sé si tú has terminado este año teniendo a un Dios cercano. A un Dios al cual conoces, el cual te conoce. Y ese versículo 25 dice, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Y comenzábamos el año esperando cambios, ¿sí o no? ¿Quién esperaba cambios en el año? Veníamos de un año muy complicado, donde el COVID había cambiado nuestra vida. Y aún hoy terminamos el 21 y ahí estamos, a ver cómo lo acabamos en cuanto a ciertas cosas. Pero veníamos al año 21 esperando cambios después de todo lo que habíamos vivido. Y no sé, ¿has experimentado cambios? ¿Has vivido cambios? Aguardábamos un tiempo donde Dios se moviera. Aguardábamos un tiempo donde Dios obrara de manera sobrenatural.
donde viésemos el cumplimiento de muchas de las promesas para nuestras vidas y para esta congregación. Creíamos que el 2021 iba a ser un tiempo donde algo iba a acontecer. Y por eso hablábamos de la importancia de saber escuchar el corazón de Dios y su consejo. Por eso hablábamos de la importancia de saber estar atentos a lo que Él iba a decir. David siempre supo regresar al latir del corazón de Dios. A pesar de cómo fue David, y fue un hombre que falló en innumerables ocasiones, pero él siempre supo volver al latir de Dios. Él no fue escogido para lo que tuvo que vivir, porque fuese alguien especialmente formado o preparado. Ni siquiera fue escogido por su buen hacer de todas las cosas o su perfección como hombre. Si Dios lo eligió fue porque sabía volver a su consejo. Si Dios lo escogió es porque tenía un corazón sensible a Él. Iglesia, hemos aprendido a escuchar. Hemos aprendido a estar atentos. Si recuerdas bien, al comienzo del año, te hablaba del peligro de esas nuevas voces que se estaban levantando. De esas nuevas voces que se estaban introduciendo diferentes consejos, teorías, tendencias, que se estaban implantando en la sociedad, que estaban introduciéndose en medio de la iglesia y que podría llevarnos a confusión, que podía llevarnos a perder la perspectiva de lo que Dios quería obrar. ¿Recuerdas? Cosas que venían a desenfocarnos de cuál es el propósito de Dios. ¿Has aprendido a escuchar? ¿Lo has hecho realmente? ¿Has afinado tu oído? En enero, si éramos desafiados a algo, era a escuchar lo que Dios estaba hablando a nuestras vidas. Y ahí te decía cuando presentaba el lema, pon atención. Pon todos tus sentidos, concéntrate en Él, responde a su acción. ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? Un lema no sirve para nada si únicamente se queda en eso mismo, en ser una frase más, en ser un dibujo en un monitor, en ser una foto que preside quizás nuestra pantalla de ordenador, en ser quizás esa foto que, bueno, vale, es una frase más. Shema, Shema, presta atención. Esas palabras que no solo nos impulsaban a escuchar, sino que nos impulsaban y nos desafiaban a hacer mucho más, a concentrarnos en Él, a responder a lo que escuchábamos y a pedir y a clamar para que Dios hiciera algo. Todo eso implicaba este lema. Y quizás en esta última parte de pedir a Dios es donde tú esperabas ver algo de su mano. Es donde tú esperabas ver algo diferente. Es donde tú te quedaste ahí diciendo y quizás hoy piensas, no lo vi. No lo vi. Yo el lema lo viví, pero no lo vi. Yo lo hice, yo lo expresé delante de Él. Mira, a mí me ha pasado. Yo quizás esperaba una respuesta y este año no la vi. No pude experimentar lo que yo creía que era el tiempo de ver. Y le he dicho al Señor, pero yo estuve atento a tu voz. Estuve atento a tu momento. Tuve expectativas. Busqué, clamé. Me arrodillé delante de ti y han pasado tantas cosas tan alejadas de la realidad de lo que yo esperaba. Han pasado tantas cosas de lo que yo tenía en mente que tú ibas a orar y que tú ibas a hacer en este año donde nos has llamado a estar atentos a ti. Y nos has llamado a estar atentos a ti no solo en cuanto a oír tu voz, sino en cuanto a ver tu poder, en cuanto a obrar sobrenatural, en cuanto a lo que va a acontecer. Y eso estaba en mi interior, hermano. Esa lucha y esa batalla estaba en mi interior a lo largo de estos últimos meses. Pero mira, hace unos días el Señor me contestaba con una pregunta. Y me decía, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? Y yo me paraba y decía, Señor, pero ¿seguro de qué? ¿De que no ha acontecido? ¿Seguro de qué? ¿De que no he escuchado tu voz o que he escuchado mal? ¿Seguro de qué, Señor? ¿Dónde me quieres llevar?
Mira, y es que cuando se trata de escuchar con atención la voz de Dios, la respuesta esperada no es la mayoría de las veces la que tú y yo tenemos en mente. No es la que tú y yo creemos que es la que va a llegar. No es la que pensamos. Y creo que nos ha tocado aprenderlo este año. Creo que nos ha tocado asimilarlo este año. O al menos a mí. Yo no sé a ti. Pero a mí me ha tocado aprenderlo. Cuando Él me estaba diciendo, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro de que no ha habido respuesta? ¿Estás seguro de que no ha habido nada? ¿Estás seguro de que no me he movido conforme me tenía que mover? Y es que había un gran problema, y es que su respuesta no estaba enfocada en mi visión de las cosas, sino en la suya. Su respuesta no iba a llegar conforme a mi visión de lo que tenía que acontecer, sino conforme a la visión de lo que Él tenía dispuesto para hacer. Y sabes, esa respuesta incluye cosas como guardar su pacto. Incluye cosas como mantenernos en santidad. Incluye cosas como obedecer a pesar de. Caminar en obediencia sin importar lo que acontezca, sin importar lo que te rodee. Y esto es lo extraordinario del lema que estamos cerrando en este año. Y esta va a ser seguramente la última vez que compartamos, por lo menos como lema que nos presida. Shema, Shema. No solo debemos haberlo experimentado en la escucha, sino sobre todo Dios nos quería llevar a un aspecto muy importante, y es que debemos experimentarlo en la obediencia. En la obediencia. Porque Shema implica cumplir los deseos del que habla. Implica hacer la voluntad de alguien que sabe más que tú y que tiene autoridad sobre ti. Implica cumplir la voluntad de alguien que ve más allá del momentum que vivimos, del tiempo presente, y obra en cuanto a ese resultado final. No sé si me entiendes. Obra en cuanto al final del cuadro. Muchas veces somos capaces de ver nada más que el comienzo o la parte que se está revelando, pero Dios es capaz de ver la imagen completa. Dios es capaz de ver el tiempo final. Cuando a comienzos del año abrazamos este lema, Shema, Shema, le estábamos diciendo, te escucharé atentamente, Señor. Prestaré atención, pero sobre todo lo que teníamos que estar diciéndole es, haré lo que tú digas a pesar de. Te obedeceré. Te obedeceré. Y quiero terminar en esta mañana. Y David, si me ayudas. Mira, el rey David conoció a Dios. El rey David supo estar atento a sus tiempos. Supo prestar atención a los acontecimientos que Dios tenía determinados con él y con su descendencia. Al igual que a todos le costó un poco. Dios tuvo que tratar, que trabajar, que dirigirlo. Pero si algo podemos decir de David es que Shema fue una constante en su vida. Él siempre volvía al consejo de Dios. Él siempre volvía su oído a la palabra de Dios. Y si algo Dios nos ha estado hablando en este año es eso. Que es tiempo de prestar atención. Que es tiempo de Shema, Shema. Y además que eso no termina el 31 de diciembre del 2021. Eso no acaba ahí. Eso no concluye en este año, sino que debe continuar. Debe ser una constante en la vida de cada creyente. Porque como su iglesia debemos prestar atención cada día de nuestras vidas. ¿Y sabes cuándo más? Cuando más nos movemos en medio de dificultades. Cuando más nos movemos en medio de aquellas cosas que quizás no eran las que teníamos planificadas. Que quizás no eran las que entraban en nuestra agenda, que quizás no eran las que entraban en nuestra proyección para este año. Más ahí, en ese tiempo, es cuando debemos estar atentos
a su voz, donde debemos escuchar claramente el consejo de Dios. Pero como te decía antes, entendiendo una cosa, que no se queda solo en escuchar, sino que cuando escuchemos tengamos una actitud de obediencia. Tengamos una actitud de actuar, tengamos una actitud de realmente cumplir su voluntad. Porque ¿de qué te sirve escuchar un consejo? Y sobre todo cuando es un consejo que viene de la boca de Dios, si al final acabas haciendo lo que te da la gana. ¿De qué te sirve haber estado todo un año diciendo, Señor, presto atención a tu voz, Señor, estoy atento a tu consejo, Señor, estoy atento a tu palabra, cuando lo que Él te está pidiendo que hagas al final no lo haces? Cuando lo que Él te está pidiendo que pongas por práctica en tu vida al final lo desechas. ¿De qué te sirve estar escuchando algo que machaca tu corazón, que machaca tu vida, que machaca todo lo que eres? Porque la palabra de Dios viene a traer muerte en lo que nosotros somos, si al final no cobras vida moviéndote en su propósito, moviéndote en su voluntad. ¿De qué te sirve quedarte muerto por confrontarte con su palabra día tras día sin ponerla por obra? Prestar atención al momento que Él tiene determinado es vivir el obrar de grandes y de pequeñas cosas cotidianas y extraordinarias, tanto en el plano natural como en el plano sobrenatural de Dios. Así que, iglesia, caminemos en este tiempo, en ese tiempo de prestar atención a pesar de, y ya pon tú lo que quieras detrás, a pesar de. Camina en el tiempo de atención a Dios todos los días de tu vida, para entrar en sus propósitos, para entrar en sus planes en obediencia y en acción. Porque en definitiva, Shema no ha tratado de provocar otra cosa que de hacernos, como su iglesia, respetar al que está hablando. Respetas a Dios, respeta su voz, respeta su consejo, respetas lo que Él está pidiendo de ti, de hacer lo que Él diga. Porque escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y requiere acción, requiere intención. Entendamos que su respuesta no está enfocada en nuestra visión de las cosas. Y eso nos cuesta, a mí me ha costado. No está en nuestra visión de las cosas, sino en la visión de cómo Él ve lo que está por llegar. Amén. En la visión de lo que Él tiene guardado y escondido en su corazón. Y esas cosas incluyen guardar su pacto, caminar en santidad, apartado del pecado, caminar en obediencia, conforme a su palabra. Así que este sea el tiempo vivido durante el 2021. Un tiempo vivido en el que realmente cuando el 31 estemos dando paso al año 2022, podamos decir, he llegado a entender lo importante de prestar atención. He llegado a entender realmente lo que significa Shema. Y cuando entiendes eso, realmente estás entendiendo hacia dónde nos está impulsando, nos está proyectando Dios. Hacia dónde nos está moviendo. ¿Y cuántas cosas han cambiado este año? Cosas que quizás vienen a parar tu realidad en como tú la imaginabas. Pero aún en medio de eso, tú digas, Señor, ¿cómo me quieres impulsar? Señor, ¿cómo quieres aprovechar esta situación? ¿Cómo quieres aprovechar este momento? ¿Cómo quieres aprovechar esta circunstancia para impulsarme a ese plan perfecto que tú tienes? A ese plan perfecto que tú estás preparando a nivel individual, pero también como iglesia. No sé si te animas.
Entonces más, si te atreves realmente a querer entrar en ese propósito. ¿Te atreves a decirle, Señor, aquí estoy? ¿Te atreves a decirle, Señor, cuenta conmigo? ¿Te atreves a decirle, Señor, quiero estar atento a tu propósito a pesar de lo que tengo, a pesar de lo que estoy viviendo? Quiero estar atento y sé que tú vas a hacer que ese propósito sea un propósito real en mi vida, donde yo pueda ver tu mano obrar, donde yo pueda ver tu poder actuar. Y quiero cerrar este tiempo dando gracias a Dios por este lema. ¿Por qué no te pones de pie? Y ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Y diga, Señor, gracias por este lema que nos ha presidido. Gracias, Señor, por este lema que deja una impronta en nuestra vida. Una impronta que permanecerá cada día de nuestra existencia. Y que lo va a hacer como ese sello de identidad sobre nuestro corazón. Y que nos va a introducir en lo que está por llegar. Señor, gracias por cada palabra que has hablado. Gracias, Señor, por cada momento que has propiciado, Señor. Señor, quizás en nuestra inseguridad o en nuestro deseo de ver cosas, nos hemos perdido realmente lo que tú estabas obrando. Pero hoy te queremos decir, Señor, queremos avanzar atentos a tu voz. Queremos avanzar hacia lo que este año que viene tú ya estás preparando y que sabemos que todo este año